Yeah, sure. I think we can start. Okay. Voy a... Okay, go ahead, Colin. I just want to share my screen, but I'll do it while you speak. Okay. Hello, everyone, and thank you for joining us. And thank you especially to Itzel and Bloque for helping us to organize this together. Sí, sí. Hola, Itzel. Sorry. Sí. No, iba a decir hola, buenos días. Quiero agradecer que pudimos organizar esta reunión y que están ustedes todos presentes. Gracias. So the idea of doing this call is to share with the region one of the main reports that has been presented to us in how we organize civil society engagement on issues related to migration at the global level. La idea de esta reunión es poder presentar la nueva agenda o el modelo que se hizo para la sociedad civil y en torno a la migración, cuáles son las problemáticas o formas que podemos trabajar en este nuevo modelo. Go ahead, sorry. So Clara, please, can scroll down to the introduction. Sure. Clara hará una introducción. Okay, so as you have seen in this document, we have tried to summarize the report because it's a very big report of more than 40 pages, but we have tried to summarize it to make it easier for everybody to understand what has been recommended to us. Ok. Ustedes tienen ya el resumen que nos mandaron, ¿se acuerdan que se los compartí? Es un resumen muy concreto, incluso el resumen podría decir las cosas como son en concreto para llegar al punto que queremos y, bueno, basándonos en lo que mandé el resumen. Yes, go ahead. In the introduction, there is it describes how we were formed as the Action Committee beginning in 2016 for the High Level Summit. Sí, en la introducción ustedes pueden ver qué es esto del Comité de Acción desde que empezó, que se convocó en el 2016 y explica brevemente qué es o quiénes son. And also explains that in 2017 and 2018, during the Global Compact for Migration process, the Action Committee continued playing this role of engaging civil society or supporting the engagement of civil society. Durante el 2017 y 2018 se hizo todo el proceso en relación al Pacto Mundial para una Migración y bueno, ahí estuvimos como sociedad civil haciendo todo el trabajo y las formas en que pudiéramos incidir en este pacto. And then in the second paragraph, you can see that what we decided, the members of the Action Committee decided at the end of 2018, was that we would continue as the committee into 2019. En la siguiente parte, ustedes pueden ver como sociedad civil ya a partir del 2018, cómo vamos a seguir o cómo vamos a continuar trabajando en esto hasta el 2019. And then the next paragraph also explains that the main focus of this year is to look at the implementation of the Global Compact for Migration. Como ustedes pueden ver, en este año nos estamos enfocando, o el objetivo es el tema de la implementación del pacto. And that
besides that, we are also looking at how we can be informed about what's happening with the Global Compact on Refugees and the internally displaced people's work program for 2020. Ok. También es importante mirar cómo podemos hacer el puente entre el Pacto Mundial por una Migración como el pacto entre refugiados y todo el tema, o sea, como esta agenda entre el 2020, o sea, hasta el 2020. Colin, I'm sorry, really interruption very quickly. It's possible maybe we can introduce everybody, just probably yeah. more like warm. Maybe Yes. it's possible. Yes. Yeah. So Okay. maybe we can start from so I'm Colin, I'm the international coordinator for the Action Committee. Gracias. Le dije a Colin que si podíamos poder introducirnos todas y todos brevemente para que se vuelva más cálida la conversación y que dijo que sí. Entonces él se introdujo, dijo mi nombre es Colin Raja y soy el coordinador del Action Committee, del Comité de Acción. Entonces, si quieren, vamos cada uno hablando y presentamos. Bueno, yo no más digo, Itzel Polo, de Colectivo por una Migración Sin Fronteras en México. I'm Itzel Polo. Go ahead. Quien quiera, adelante. Hola, María José Lascano, de FM4 Paso Libre en Guadalajara, Jalisco. María José Lascano, I'm from an organization called FM4 en Guadalajara, Jalisco, México. Gracias, María José. Hola, Elizabeth Ibarra de Guatemala, Mesa Transfronteriza Migraciones y Género y Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud, basada en Ixcán, Quiché, Guatemala. Hi, my name is Elizabeth Ibarra. I'm from Guatemala. I work with the Transborder Mesa. It's a network. And also this works for trans subjects with women's and rights. And also, ¿cuál es la otra, Eli? La de Ixcán. Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud, ACCSS, para poderlo decir más corto, y basados en Ixcán, Quiché, Guatemala, a 40 minutos de la frontera con México. Civil society community organized for helping things in Ixcán, Guatemala. It's a little village town in Guatemala. Yeah, and so I think the introductions, it's okay for me. I can understand most of it, probably. Perfect. Okay for you, Clara? Hola, María Canchola y Nedim. Hola, María. Hola, Fernanda Gutiérrez, de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de Chile. Hola, buenos días. Edgardo Chévez, del OUDI aquí en Honduras y miembro también del Foro de Migrantes de Honduras, el FONAMI, ubicados en el occidente del país, frontera con Guatemala y El Salvador. Muy bien, Edgardo. Hola. Hola, yo soy Clara del Comité de Acción, Action Committee, y estoy trabajando con Colin. Así que... Hola, Clara. Hola. ¿Todas más? No. Creo que somos todas. I think we are everyone. Muy bien. So I'll continue in English if it's okay. Thank you again. Yes. So I think now we had how the Action Committee was formed and the idea that we will continue this year to focus mainly on the implementation of the Global Compact. Sí, y este modelo representa la forma en cómo queremos continuar haciendo el trabajo hacia la implementación del Pacto Mundial. So now we are on the fourth paragraph. But the main thing was also in this year, because there are so many changes in the global level on migration, that we
wanted to have the opportunity to look on how we can create a new structure, a new model, where civil society can engage in the best way at the global level from here forward. Ok. Como podemos ver, desde que se dio la firma, ha habido un cambio de estructura sobre los temas y modelos de la organización, la red, la Youth Network, pero también cuáles son esa estructura y estas formas que queremos trabajar como sociedad civil para el tema de la implementación. And for that purpose, what we did was we had a contract with an independent consultant, Hermione Garelli, and she prepared, she did a long process over 2 or 3 months last year, talking to many different people. And I believe she also talked to the bloque, if I'm not mistaken. But she, from that from those kinds of discussions, she has come up with this report. Sí, para que pudiéramos entender o cómo queríamos nuestra nueva estructura, se hizo una consultoría que estuvo trabajando en estos primeros 3 meses del año. Estoy casi seguro que también se hizo esta consulta con el bloque. Recuerden que hace principios de año estuvimos en una llamada, algunas de nosotras, para justo ver, nos llamaron al bloque para el tema de la consultoría. Entonces, yes, Colin, we have a call con Hermione. So, yeah. That's great. So from those discussions, she has come up with this report. And as I mentioned, the report is very long, 40 over pages. What we have done in this document is to summarize the main recommendations that she has in that report, which are focused on the objectives, the structure, and the roadmap and how we move forward. Sí, bueno, a raíz de esta consultoría salió un documento bastante largo, como de 40 páginas, pero hoy en general nos vamos a enfocar a un resumen que habla de los objetivos y de la estructura identificados en esta consultoría, en este resumen. Yes, continue. Great. And we also have in the website, you have in that little box at the bottom, the website where we have all the documents, and also we are doing this summary is in Spanish that you can see that you have, but we also have the summary in French and Arabic, and we have the full document in English available on this website. So you can always go to this website to find any of those materials. Si ustedes van a la página del Comité de Acción, pueden encontrar ahí todo el resumen extenso. También es un resumen o un documento, perdón, que se está preparando en español. El resumen está en español, como ustedes lo pueden ver, y también en francés. Y you say English, French, what else say? Arabic. Y árabe. Entonces pueden consultarlo cuando quieran. Go ahead. Yeah, and anytime you can also send us the any messages if you have any questions or comments about this process, or if you have any feedback, you can email it to us, and you can go to the website. Also, you can send us a message from the website. So anytime we are open to get your feedback on this. También ustedes pueden, cuando lo quieran, enviar preguntas, comentarios acerca de este documento, cuando ustedes lo deseen y quieran hacerlo. So we'll go back to the, okay, thanks. So on the next page now, so we focus on the main recommendations, and the first one is the objectives. En el siguiente hoja podemos ver en concreto los objetivos, las recomendaciones que hace. So the first one is about communications and information. The main thing here is that for us to be engaged at the global level, we must have the best information. And the idea is that this model would have the opportunity where we can share all the information that we have available, and so that all of us, no matter where we are, no matter how we are engaged, what kind of organization we have the best information available to us on what is going on the global level. Ok, el primer objetivo es acerca de comunicar información y tiene que ver cómo podemos encontrar mejores formas de conectar y saber lo que está pasando en todos los niveles, especialmente
a nivel nacional, pero también a nivel global. O sea, cómo compartir estas informaciones y también estar conectados para este fin. And there's a focus that we understand, especially those of you who are working on the national level and the regional level. Sometimes it's very hard to get the best information of what's happening at the global level. So this is a way where that information can be presented to you from others who have that information, but also for you to inform everybody at the global level about what's happening at your national level and your regional level. Sí, como yo sé que muchos de ustedes trabajan a nivel nacional y local, entonces muchas veces es difícil poder saber lo que está pasando en los niveles internacionales, al mismo tiempo que para nosotros es complicado entender las formas o lo que está pasando a nivel nacional y local. La idea es poder facilitar estas formas de comunicación y estar informados de lo que sucede a nivel nacional, internacional y también en la región en particular. So the main thing, this would be as an information hub, information center. Lo importante aquí es la forma en cómo vamos a comunicar esa información o cómo vamos a estar comunicados. Let me stop there to see if there's any questions about this point. Quisiera detenerme aquí y preguntar si alguien tiene una pregunta, si todos estamos entendiendo este primer objetivo del que expuso Colin. ¿Vale? Elizabeth, mi pregunta es, para concretar este objetivo, la plataforma funcionaría perfectamente, ¿no? Creo que es una buena manera de mantenernos comunicados a través de esa plataforma, o si existen otras formas concretas que se estén pensando para que la comunicación fluya. Muy bien. Gracias, Eli. Elizabeth, she asked this, and she say, if we make the first subject, how really be connected for information? We have the platform, or we have, what is exactly the idea for being connected? I like idea is we so possible be connected and pass all information, but I want to know exactly how I want to be in internet, or how the idea construction for be really happen. Yeah, so there is a number of different ways we can do this. So for example, of course, by email is the first and most important way. So we have 4 representatives from the bloque, who is part of our membership email, and we share a lot of this information by email. So we hope that the 4 of you, especially itself, can play a role in also sharing that with all the members of the bloque. That's the first way. Ok, dice, esto lo podemos hacer de muchas formas. Una, por ejemplo, es a través del correo electrónico. Toda esta información la estamos compartiendo vía email. Estos correos somos miembros nosotros como bloque en el Action Committee, en el Comité de Acción, y podemos irlo compartiendo, especialmente con el punto focal que ahorita estamos... Itzel, Bere, María y Claudia, ellas pueden compartir todo lo que se manda en estos correos. Esta es una forma. Yes. Another way is also through the meetings. We have every month a monthly meeting right now. And so, for example, this week we will, sorry, not this week, but in next week, we will have another meeting. And this is an opportunity also, again, for the 4 representatives from Bloque to participate and to listen, as well as to talk and to share the information of what's happening and discuss that. And we make some decisions in that way also. And that's the second level of how we communicate. Uh-huh. La otra forma es también que podamos participar en nuestras reuniones que pasan básicamente cada mes, estamos ahí informando. Por ejemplo, la próxima semana va a haber una y ahí es que vamos a hablar de la participación en específico que se hará de esta región.
And then the third way, which is we seldom have this opportunity because of the resources, but we hope we can have more, is to have in-person communication. So, for example, on important events or times when it's important for us to gather together, then we have this opportunity. So, for example, next week there is a consultation with the UN network in Geneva, and we have pushed them to have to support one representative from the bloque. And itself will be participating in Geneva next week in this important meeting. So that's another level of communication. Y el otro nivel de comunicación es que, por supuesto, tiene que ser de manera personal y presencial. Y darse el ejemplo que la próxima semana será la consulta de Youth Network en Ginebra, en la cual estará participando Itzel. Recuerdan que les platiqué esto la semana pasada. Entonces, esta es también una forma de incluir las participaciones personales y hacer otro nivel de comunicación. And related to this process, also the one that we are discussing right now, the models of engagement, we hope to raise the funds to be able to have 1 or 2 representatives in a meeting at the end of the year, or not so much at the end of the year, maybe in October, September or October, so that we can also have another meeting in person. And then finally, of course, in November, we will have the GFMD in Quito. And that will be, of course, we're hoping for many of you from the bloque to be able to participate in that as well. Y hay otra posibilidad que todavía se está discutiendo, es que podamos tener una reunión más o menos entre septiembre y octubre, y obviamente además de el foro de migración y desarrollo, que será en noviembre en Ecuador. Colin, sorry, I had a question. The meeting you something thinking it's possible to be in September or October. It's about just committee in action committee, sorry? It's the action committee, and it's mainly focused on this thing, on the models of engagement. So we hope to conclude the process by that time, and we have one final meeting for the discussion to conclude it. Ok, le pregunté solamente que si esta reunión, no la del foro, sino la que podría ser en septiembre-octubre, es del Comité de Acción, y dijo que sí, pero también es para hablar de otros puntos en general del trabajo que queremos desarrollar. Que hay que ver cómo... Yes. Yeah, and also just one more thing I want to say about what Elizabeth raised, and I think it's true. We are very conscious about the need to make it more accessible in terms of communication, and so we are trying to do more opportunities in different languages, especially in Spanish, of course. So we are trying to make sure that some of the documents, main documents and things like that, even if it's not coming from us, if it's coming from the UN, we have that available in Spanish so that you can be able to access it. Algo muy importante que quiero decir es que entendemos que hay un reto para poder tener una comunicación fluida, y es el lenguaje. Nosotros estamos empujando todo el tiempo a que podamos tener conversaciones en español, que los documentos estén en español, incluso si son documentos que vienen de Naciones Unidas o de la Youth Network, puedan estar en español y así tener esta información y comunicación más fluida y eficaz. ¿Está bien, Eli? Sí. Yes. I mean, Eli, sorry. She isn't. Yes. Thank you, Colin. Okay. Lara, ¿algo más? Yeah, I also have a question. Sorry. Yeah. Go ahead, Maria. Thank you. I was wondering if, besides the Action Committee webpage, you are thinking on a platform where everyone can share experiences, good practices, ideas. Maybe it would work, but it is important to have it in different languages. And the other thing is that maybe we can have this kind of meetings like the one that we are having right now, maybe 1 or 2 a year, independently from the fact that we have focal points from the bloque with the Action Committee, because I think that sometimes it is really difficult to pass the information, even if we are in both sides. I mean, following the Action Committee meetings and then the bloque meetings, and we try to share the information. Sometimes the exchange is very difficult. So maybe it would be also good to have these meetings
as I said before, once or twice a year, just as an idea to be in contact and not to have these levels very disconnected, because this is the sensation when you are not participating in global forums. The sensation is that everything is very disconnected. Thank you. María, you can translate. What do you say? Sí, lo que decía es que tal vez también sería bueno, además de la página que tiene el Comité de Acción, tener una plataforma donde se puedan intercambiar ideas, buenas prácticas, experiencias, pero que efectivamente el tema del idioma va a ser muy importante. Y la otra que es una idea es que probablemente podamos tener reuniones como la que estamos teniendo ahora, 1 o 2 veces al año, independientemente de que haya 4 puntos focales, que ya mencionó Itzel, del bloque en el Comité de Acción, ¿no? Porque a veces, aunque estemos en ambos, digamos, tengamos ambos pies en ambos lugares, estemos siguiendo las reuniones del Comité de Acción y estemos siguiendo las reuniones del bloque, a veces es muy difícil pasar la información y que se entienda como un todo, que es difícil tener como, a veces se siente desconexión si no estás en los niveles globales y después quieres traer esta información a lo nacional o regional. Entonces proponía tener estas reuniones como la que estamos teniendo ahora, 1 o 2 veces al año también. Gracias. Excelente. Muy bien, gracias, Maria. Yeah, I think on the 2 questions, Maria, is a really important question. The first on having a platform. I mean, to be clear, our mandate for the Action Committee will end by the end of this year. So after this year, there will be no more Action Committee the way it is now. The idea and what we are doing in this discussion, in this process on models of engagement, is to see how we can create exactly what you said, a new platform, a new way of how we engage together. That's why we are really having all of these conversations, and this won't be the only time we are talking to you. We will talk to you more in the year, again, to talk about where we are going and how it works or not. So that's the first question. María, lo que acabas de decir es muy importante en tus 2 puntos. Nada más mencionar que, por supuesto, es un reto porque especialmente a finales de año no queremos que sea no sea esta idea de lo que hoy es el Comité de Acción, sino cambiar y representar una nueva forma de cómo podemos trabajar y comunicarnos en conjunto. Si entendí lo último, si alguien me ayuda. Se me fue un poco. Creo que en general. Ajá. Yeah. On the second question, Maria, I think that's also a really important one. I think it's from our point of view, your representatives in this kind of spaces, for example, with the Action Committee now, in the future of this, your representatives is very, very important. And that's why you have to choose your representatives well. And I think Itzel is doing a great job, as well as yourself. And, you know, the 4 of you have a very important role to play in that sense, to make sure that and this works with all the other regions, the other networks. Everybody has 1 or 2 or 3 representatives. You have 4, so that's really great. So that you are making sure that every time you are able to get the information and share the information also with your members, and that's a responsibility that you will have. But I see your point, and I think that's also one of the things we are really we think it's really important that when we have the opportunity, for example, if you have a meeting or something that's really important, like the one we did. Sorry, should I stop? I need to stop. Ya dijo, y el otro punto, María, creo que lo entiendo muy bien lo que estás diciendo, entiendo el punto que dices y me parece que es valioso y creo que también esa es la importancia que ustedes como bloque estén participando y podamos poner la nueva forma en cómo queremos trabajar desde sus visiones y desde su voz. Creo que ustedes están haciendo un gran trabajo como representantes, dijo Itzel, dijo María, las que sabemos, y que sí es súper importante seguir marcando las formas en cómo queremos trabajar
o hacer esta transformación o esta transición de lo que debería ser nuestro modelo de trabajo. Por ejemplo, yes. Thank you. Yeah, for example, when in 2017 we had this regional consultations on the Global Compact, and you organized a consultation in Quito, there was an opportunity that we, in times like this, if it's appropriate, of course, it's really up to you. If you think sometimes you only want to be talking for yourself, among yourselves, but if it's appropriate, yes, of course, we will find the opportunity to also participate, to share what we know. But the main thing is to be, we are from the secretariat of the Action Committee, we are only the facilitators. And it's really important that you have your representatives participating in that space as full participants. Ya, dijo, por ejemplo, en el 2017, cuando fueron las consultas en torno al Pacto Global, ustedes como región se reunieron en Quito, y de ahí lo que sé es que hubo un trabajo muy bueno y una representatividad de su región. Creo que debemos pensar en estas consultas o en estas formas de poder participar todos de una manera pues presencial, objetiva, y en donde nosotros, o sea, nosotros como Comité de Acción podamos también participar. También es un poco entender que nosotros somos simplemente facilitadores del proceso del Comité de Acción, pues, pero sí podemos pensar en cómo podemos compartir más espacios en conjunto y hacerlo. Yes. Yeah, and that's why, Clara, if you can scroll down to the little box, yeah, that right there in the box at the bottom, we emphasize the point of facilitation, that we're providing a connection to everybody, and we are not the ones with all the answers and all the information, but it's really a space, we're facilitating a space that all of you, for example, from the Latin America region, as well as in the other regions, can come together with all the global networks and others as well in the biggest way, in the most global and biggest way possible. Por eso es importante que... I'm sorry, Colin, I missed the first part. I'm so sorry. No, it's okay. Yeah, it's the emphasis in the box at the bottom of the page is on facilitation and connection, okay. Not that we have all the information. Ya, él dice que es por eso tener un énfasis muy importante en este programa o este conjunto o caja, por así decirlo, de toda la información que estamos compartiendo y al mismo tiempo estamos informando. O sea, que esto permite estar conectados y obviamente entre las regiones también y sobre todo para la región de Latinoamérica, que es lo que dijo anteriormente. Yes, Colin, sorry. Thank you. So maybe I'll go to the next objective, number 2. Bueno, entonces ahora voy al segundo objetivo. So the first one, as we said, is mainly about information, and we have all the knowledge that is available to us. But the second one is, okay, now we have the information, now we do something, we take an action. And the idea is that in the global level, we work together to come up with some action that we want to push, right? Especially with the governments. So if we want the governments to take to implement something in particular, we organize some positions together. Maybe we come up with a global statement, and maybe we have some campaigns that we will do together. And this is the point of the second one. So the second objective, after we have the information, is to move where we take action together. The important thing is we are taking action together, and this is a space where we can do that. Of course, everybody is doing a lot of... yeah, sorry. Él dijo, bueno, como vimos, el primer objetivo es comunicar y pasar todo ese conocimiento que está pasando a todos los niveles, en local, nacional, y el segundo es en el trabajar conjuntamente, pero esto a nivel global, es decir, y especialmente cuando tenemos que hacer o empujar una acción en conjunto
hacia el gobierno, perdón, o sea, para hacer algo o empujar juntos una acción en concreto. Yes. So, for example, we have just come up with a process where we are looking at the new UN network on migration, and we have given them some proposals. It's a global document with inputs from many different people, and there is a section on Latin America especially, and Itzel and I believe Claudia have given some points about that, but it's really something we hope that the bloque can take a strong role into helping how we can push this particular issue with the UN network, but that's just an example. Ya, como por ejemplo, ustedes saben que en la nueva estructura de la UN Network hay un tema muy específico que es los working groups o este grupo de trabajo que tiene que ver con el corredor de México y Centroamérica. Un poco lo platicábamos en la sesión del miércoles, en donde, esto yo lo digo, ¿no? Para entender el contexto. Entonces, regresando a su traducción, dice, este grupo en particular que está pasando de México, el corredor Triángulo Norte, creo que ustedes como región tendrían, o mi comentario es poner mucho más trabajo, énfasis y una oportunidad para poder vislumbrar lo que pasa en esta región. Sé que se está preparando, o se preparó, o sea, está un documento, el borrador que también les compartimos, en donde algunas de ustedes, como Itzel, pusieron comentarios muy específicos sobre lo que pasa en esta región, o en la región pues, del corredor. Esto es por poner un ejemplo. Ok, go ahead. Yeah, so let me stop on this one and see if there's any questions about this second objective. Quiero detenerme en este punto para ver si alguien tiene alguna pregunta. If not, then I'll go to the next one. Si no hay ninguna pregunta, ¿todo se entiende? Sí se entendió. A lo mejor lo dije muy rápido. Si no, pasamos a la siguiente. Está quedando claro, está muy claro. Okay, I think everything is clear. Muy bien. So the third one, and one thing I have to say that the consultant has told us we cannot, for example, go to the third objective before we do the first and the second, the number 1 and number 2. So we have to do number 1 first, and then we can do number 2. And then if we have the capacity, then we can do number 3. So it has to follow in this way. Es importante entender que para ir cumpliendo estos objetivos hay que hay que ir en orden, pues hay que primero pensar en el objetivo 1, después en el 2 para poder llegar al número 3. En ese orden tenemos que pensar esta propuesta de modelo. And on the third objective, the proposal is that we also facilitate capacity building. So, for example, some places or some organizations don't have enough resources or don't have enough capacity to be able to engage in the global level. So we would actually support that by providing some resources, by providing capacity. Sometimes in some places where there isn't a network, then we actually even help to start a network. El tercero es hablar del apoyo, el soporte a la creación de capacidad. Ejemplo, muchas veces alguna no tiene la capacidad de poder seguir o dar un seguimiento a nivel global. Entonces, nuestra idea es poder apoyar en términos de investigación, documentación y facilitar herramientas que puedan apoyar el tema de esta construcción, esta capacidad de crear acceso o comunicación en términos de la falta de ellos. And in this point, on this objective, we are very interested to hear from you, particularly from the Bloque as a regional network, what you think about this, because some regions have already said to us,
that it's not about building capacity in the region, because that is the role of the regional network, and we should not be doing it from the global down to the region to build your capacity, but it's actually more to provide access. The issue about providing access is an important one, because a lot of times, like you have mentioned also, there is not enough access to the global level. So we are very interested to hear from you on this point. Dice, en este punto quisiera escucharlos a ustedes porque, ejemplo, en otras regiones o en otras redes dicen, no es tanto una capacidad que tenemos de construirnos o de trabajar en red, en este caso, por ejemplo, como red bloque, pero sí el tema de no sentimos o que sabemos, nuestra sensación es que no hay realmente un acceso a los niveles globales, o sea, no hay una forma realmente de acceder, no hay estas facilidades de poder acceder a la información y a los mundos globales o a nivel global. Entonces, quisiera escuchar aquí cuáles los retos, de alguna forma, que ven como bloque o que están viviendo en este momento. So, yeah, I'd like to hear your comments. Quiero escuchar sus comentarios. Tú también, Itzel. Gracias, Coli. ¿Alguien quiere hablar primero? ¿Le gustaría participar? A lo mejor antes que yo. Quisiera decir algo. Lo que alcanza a deslumbrar. Bueno, voy a iniciar con esta desconexión de los mundos globales. Tiene que ver también con que efectivamente en lo cotidiano los aspectos y las complejidades que enfrentamos quienes apoyamos migrantes, derechos de migrantes, requieren de una atención local, puntual, ¿no? Casi de todo el tiempo, porque son casos de detenidos, de desaparecidos, de familias separadas, las que nos llegan, y luego pareciera que en el nivel global seguimos con ese ideal de poder trabajar la migración desde un ángulo más humano, pero en lo cotidiano esto no está sucediendo en ninguna de las fronteras. Y por lo que sabemos, ni siquiera tampoco en Europa está sucediendo esto. Al contrario, las fronteras están cada vez más duras, más difíciles para las personas que solicitan asilo, solicitan refugio. Y para mí la desconexión también se da en el punto en que desde los niveles locales no tenemos la suficiente movilidad en el aspecto económico o en el aspecto de tiempo para poder hacer valer a veces todas estas complicaciones que se dan en los niveles más concretos. Muy bien. Perdón, Eli, déjame traducir y ahorita continúas. Oh, sí. This is Eli. I think I see two things about this connection about for the local level and global level. For example, we are more working in the grounds, and that sometimes is pretty difficult because I see the global level has or works in something ideas
or what is about the human rights or facilities of the work, but in the real work, we see it's pretty challenging working about all these subjects, about all migration, especially, for example, in the border situation. We saw every day so many difficulties to provide real human rights or provide a service when day with day it's more challenging the borders, or it's so difficult, or it's more closed, or it's more complex. So, and also the disconnection we can see is because sometimes, because we're working in the grounds, we're working in so many local level, the time, sometimes we don't have really time for make us join to the meetings or participate, because the level work it's pretty challenging and it's pretty full-time. And also the other thing is the economy. We don't have to economy things for really provide or participate in this and that way. So I think this is kind of two disconnection we can see now. Por favor, sigue, Eli. Por el momento es esos dos puntos, por el momento, para permitir que otros, por ejemplo, me gustaría escuchar en este punto a Edgardo, que la tiene muy cerca ahí con los éxodos hondureños. También a Claudia, pero no sé, no creo que no está presente ahora. Okay, gracias. She say, I think it's now it's just to these points. The difficult to connect to global level for idealistic, what is the work and the grounds, and also for the economic things and time. But also I want to hear, for example, Edgardo. I know, for example, Edgardo has similar situation, maybe more complexity. So if you want to share, Edgardo, si quieres compartir algo. Sí, con gusto. Antes quisiera, ¿cómo se llama?, expresar un asunto. Vean, sin duda las agendas nacionales nos absorben y el trabajo cotidiano a nivel regional de igual manera. Eso nos hace no distraernos, sino más bien concentrarnos en lo que es el mandato muchas veces de nuestras organizaciones y dedicar tiempos marginales a conocer más lo global. Y esto nos ha pasado ahorita inclusive como bloque, ¿no? Cuando tuvo todo el proceso de negociación, lógicamente las reuniones que eran mucho más, pero mucho más atendidas. Entonces, y eso tiene que ver con ese fenómeno justamente, primero. Y segundo, lo que Elisa dice, y es cómo uno ve reflejado en el trabajo diario, en el trabajo cotidiano, la acción global. Por ejemplo, yo sé que han habido manifestaciones, especialmente de colegas del bloque, con todo lo que pasó, lo que está pasando, pero lo que ha pasado con el éxodo masivo de migrantes hondureños a través de las caravanas, que uno quisiera también encontrar el apoyo que ya se ha tenido en Guatemala, en México, pero también más es un apoyo político, de tratar de ubicar en la agenda global esta problemática que está pasando en nuestros países. Y eso lo ve un poco uno, ¿verdad? Entonces, me parece que el tema de fortalecimiento, de crear esa capacidad, es más que capacidades. Tiene que ver más con capacidades que nos complementemos en nuestro trabajo, que veamos justamente reflejado el accionar nacional con el accionar global y de igual manera el accionar global con el accionar nacional. Y aquí te puedo decir un asunto, por ejemplo... Edgardo, perdóname, déjame traducir y ahorita sigues. Okay, he said, yes, I want to share, for example, also other challenges. It's about we thinking in the agendas or the agendas in the global work or
level where sometimes, I don't know, it's exactly maybe politic or I don't really can see, but sometimes I don't really see reflection my work in this space in the global context. For example, now what happened with the exodus in our region, it's pretty challenging. It does also take a lot of time for working or support or provide all the service, for example, in this exodus. But sometimes, or particularly in the more time, we don't see this kind of discussion and these kind of global elements. And I don't know, it's because these kind of global elements don't want to pick this agenda, or because it's something political things, or maybe both on that. But definitely we can see how he said it's not really for capacity what we don't have, but it's maybe just if we're really complementary and we have reflection about all the subjects. We want to see representation of subject in these kind of agendas in the global ways. And I want to share, I want to say something. Continue, Edgardo. Continúa. Perdón que hay tanta información ya, ¿no? Pero el ejemplo concreto que iba a ubicar es que las organizaciones en nuestro país están siendo estigmatizadas, son señaladas como las culpables de todo este proceso del éxodo masivo, y algunas de ellas perseguidas inclusive. Entonces, creo que es importante como tratar de conectar también esas voces, esa fuerza, las voces ciudadanas en otras latitudes, a fin de generar cierta información y protección a las organizaciones y a las mismas comunidades que siguen migrando. Básicamente eso. Mm-hmm. And then, for example, what happened now in the Exodus, sometimes the civil society, the government, they say we are guilty or we are the responsibility for all these actions. And maybe we mess for the day and say maybe we need to provide more information and protection for example, if they give you all the networks, or in this case, for example, the global level, to really say this is more problematic for the structure global. It is not just casualty happen the situation, and this is a create more work together and reflection works. Please also let me know if you understand. Sometimes it's more difficult to translate Spanish to English. Yes, I understand. No, I understand that. Yeah, no, this is really, really extremely helpful to hear this, because I think this really helps us to create something together that makes sense for you, because I think this is exactly the same point we have struggled with for a long time. Everybody's talking about national and regional now. Everybody says it's important, but nobody really understands exactly how we are going to do that. And if the governments and if the United Nations are going to implement something so important like the Global Compact on the national and regional level, the people who are working at that level have to be able to have the strong, equal voice. Like what Eduardo was saying is like where's the complementarity in that? It's not about just capacity. So this is really helpful for us to understand, at least from the global civil society, we must have a space where we are bringing these issues that you are working on directly on the ground in the national and the regional level. Those issues have to have the same, how do you say, the same weight, the same balance as all the other issues in the global level. So this is very helpful for us to hear that. Yeah. Todo esto que me acaban de compartir, tiene muchísimo sentido y tiene es muy importante, porque entiendo que esto que ustedes comentan ha sido un reto constante a lo largo de crear estos espacios de comunicación entre lo global y lo nacional, porque todo el mundo habla, o sea, se refiere pues obviamente a nivel global, todo el mundo está hablando sobre sí, lo que pasa a nivel nacional, lo que sucede o tendría que estar a nivel nacional o en lo que realmente sucede, pero nadie entiende como ustedes lo que está sucediendo, ni los retos que se enfrentan, ni las capacidades que hay, porque no están ahí. Entonces sí sigue siendo
un reto inmenso poder construir estas plataformas o estas formas de trabajo. Entiendo también que el apoyo o la conexión que debe existir entre estos niveles es muy importante. Y esto que mencionan da ideas o da incentivos para seguir creando esta forma como debemos estar comunicados y trabajar en conjuntos y fortalecernos. Yes, go ahead, Gaby. Yeah, Can I add something? Can I add something? I'm Maria Jose. Yes. Sure. I think that what Edgardo is sharing, it's true. It's not only building capacities, it's the political repercussions that sometimes we are being held on field level. So it's not only building, yes, the capacities in terms of resources, but also being a political platform outside our countries or outside our regions, so the political repercussions won't be as big, as high as we live it on the field. ¿Lo puedes decir en español? Sí, que, o sea, al igual que Edgardo, pienso que no solamente es el tema de construcción o de fortalecimiento de capacidades, sino de las repercusiones políticas que tienen muchas veces a nivel terreno, el estarse dedicando a la defensa de los derechos de las personas migrantes, como en el caso específico de las organizaciones en Honduras, que no solamente es un tema de crear capacidades para la participación en espacios globales, sino precisamente pues las consecuencias políticas que se tienen. Gracias, María José. Yeah, gracias, Maria Jose. Yes, I think that's exactly what we can try to do. So at least from the civil society, global civil society, let's make something that where you can really have a strong presence and represent yourself, and also talk about what are the main issues that is important to you that you are working on, and not just reacting to other issues that is not directly related to what you are working on. Es lo que acabas de decir, María José, es muy importante y es exactamente lo que tenemos que seguir trabajando, o sea, cómo ver reflejado en estos espacios globales sus voces por ustedes mismos, que haya esta, ¿cómo se dice? Ay, I'm sorry. Representatividad. Sí. Sí, no, o sea, el fortalecimiento como de los espacios desde nuestras mismas organizaciones para que de esa manera tomen fuerza y puedan hacer un balance, ¿no? Sí. Contrapeso, pues. Así es. Gracias, María José. Gracias. Yeah. Thank you. So this is really good information, but I also want to see if we can go to the next part on the structure. Yes, esto es una importante información. Quisiera pasar a la parte de estructura. I have idea, Colin, before the next step. I think maybe we can back to this point. I think it's very important to more construction and to more feedbacks about what would they say, my colleagues. I think it's really important what they say that, and I think this is not the end. I think it's just the beginning. What we continue to work on capacity building and for the next steps. I think maybe in some of the call phone, and maybe I think it's, I'm back to just what I said, Maria, before. I think it's very important to continue that communicate pretty closer between this kind of level and to the national and local works. Yeah. That would be good. Dije que antes de pasar al siguiente punto, creo que sí es muy importante poder seguir hablando de todo esto que se dijo, lo que ustedes dijeron, mis colegas. Creo que no creo que sea el final, más bien creo que es el principio de conversaciones pues largas y extensas, y regreso a lo que decía María, que creo que sí es importante seguir teniendo estas reuniones para seguir creando esta capacidad o estas construcciones de cómo trabajar en estos sentidos, ¿no? A nivel global, a nivel nacional y a nivel local. Eso fue lo que le dije. Y creo que dijo que sí. Yeah, no, I think it's that is a really important point.
we will come back to you in the next months about this point especially, but also about other things. But yeah, let's definitely come back on this point. Ok, dice, sí creo que es muy importante, podemos regresar a esto para la siguiente vez y otros puntos que creo que son muy importantes. In this next part on the structure, I will just go through very quickly and just take questions all together at the end, if that's okay. Voy a la siguiente parte, que es la estructura, perdón, la estructura sugerida, y voy a hacerlo muy rápido y escuchar sus preguntas. On the structure, so there is a proposal. All of this, for example, is just a proposal from the consultant. So just want to be clear about that. Esto que estoy presentando es solamente una propuesta. Solo quiero que tengan claro eso, que es una propuesta de cómo sería la estructura. What they have proposed is an executive board in the highest level, where they have we will have elected 5 or 6 organizations, and these are the ones who are responsible to make sure that the organization is running in the right way. El primero habla de 5 a 6 organizaciones que tendrían que, digamos que una especie de un consejo ejecutivo o una dirección ejecutiva, en donde esta tendría toma de decisiones, poder dirigir y gestionar. Ajá, yes. And the second one is a steering committee. So the steering committee would be 20 or 30 organizations from around the world. We would look very carefully about regional balance. So, for example, from Latin America and Caribbean, we would have at least 1 or 2 organizations that is representing the region, but also in other thematic issues as well. Sí, el siguiente punto es un comité directivo, que estaría conformado por 20, un poco más tal vez, de organizaciones, y que esta tendría que tener una representatividad temática y o regional para crear, obviamente, estrategias en conjunto. Por ejemplo, para el caso de Latinoamérica, pensar a lo mejor el bloque, pero también otras organizaciones y que se vean reflejados todos los temas y problemáticas que pasan en la región. Yes. And then we will also have, of course, the membership, which is everybody who would want to participate in this. So we would have some certain criteria for how members can be part of the new platform. But this is a space where everybody can participate in all the levels. Y el siguiente es la membresía, la pertenencia a esto. Y que, bueno, cada uno de ustedes, por supuesto, que puede ser miembro, y es miembro por ser parte del bloque, y bueno, y tiene que ver con los criterios, ¿no? Cómo participas, la toma o la selección o el desarrollo incluso del trabajo que se quiera dar. O sea, tanto la participación, criterios y responsabilidad. And then we have the secretariat. The idea here is that there will be a very small secretariat staff to support all of this work. Right now we have 2 of us, Clara, who is in Geneva, and myself, and I am in California, in the US. And we also have, for part-time, Rula, who is in Beirut, in Lebanon. And this is the structure of the secretariat. But if there is going to be more work, then we will have to raise more funds and have more resources to expand that. Y la otra es la secretaría. Quiero compartir que hasta ahorita es algo muy pequeño, solo vemos 2 de nosotros, Clara, que se encuentra en Ginebra, yo, Colin, que estoy en California, Estados Unidos, y tenemos un medio tiempo de Rula, que ella está pues representa Medio Oriente, pero está en Estados Unidos también, pero y tal vez en algún momento, si hay más capacidad y financiamiento, esto pudiera extenderse.
Yeah, so and then finally we would have the the working groups. And the working groups, we would have them when it is necessary to work on a particular issue together. So as we mentioned in objective number 2, there are times when we are taking action together on something. So we would form a working group on that. Y el último es acerca de los grupos de trabajo y cómo vamos a, se van a ir desarrollando estos. Por ejemplo, cuando hay algún tema o un problema o situación en específico, por ejemplo, referente al objetivo 2, entonces, ¿cómo vamos a ir delimitando o trabajando con estos diferentes grupos de trabajo? ¿Y quiénes serían? So, for example, the last few weeks we had a working group that was drafting some proposals to the UN network, including itself was part of that working group, and we have just come up last week with the final, not the final, but at least a draft proposal that we have submitted to the United Nations to discuss. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos trabajando en el documento, en el borrador que habla sobre nuestra propuesta de el trabajo de sociedad civil con la UN Network, en donde estuvo participando también Itzel y María, y cómo se fue delimitando y trabajando en estos grupos de trabajo. And I believe we had about 12 people in that working group, and including other regions and from other international networks as well. Se trabajó más o menos entre 12 personas, incluyendo regiones, organizaciones de cada región. So let me stop here to see if there's any comments and questions. I just want to say one more thing, that this is something, the structure is, of course, we are still beginning to talk about it, but we will come back again in next few months to have more focus on that, more in the later stage of this process. Bueno, quiero detenerme aquí por si tienen preguntas, pero sí recordar que esto es una estructura propuesta o solamente, pues si es la primera parte, estaremos regresando a esto en los próximos meses para ver si hay que reestructurar algo o nombrar algo más o quitar algo más. Entonces, yes. Any comments, questions? ¿Hay algún comentario al respecto? Edgardo Chévez, particularmente me parece un modelo de gobernanza bastante ágil. Creo que bueno, en mi caso tendría que leer el documento para ver un poco los criterios que se debe cumplir las organizaciones para ser parte de este modelo de gobernanza. El bloque ya es, y el otro es quizás la definición de algunos principios, ¿no? En términos de, no sé, la proporcionalidad de acuerdo a los diferentes continentes, el principio de representatividad, etcétera, etcétera. Me imagino que en el documento están, pero soy honesto, no lo he leído todo, empecé a leerlo, y esa es una tarea que más bien quedó pendiente. Edgardo, I think in general sounds good, or sounds pretty professional in the ways for implementation or governance and the structure. I think just I wanna maybe understand more about the criteria for participation. I understand the block is part of that one, so I just maybe wanna a reading or learn more about what is responsibility or the way participate in this structure. And also maybe just I want to, in terms about for participation, inclusion, and priorities, depends of in these different working groups. I think also it depends on what is the region we were talking, or what is the issue what we're talking, but this is maybe what is exactly the function or participate inclusion in this kind of working groups.
I don't know, maybe, I'll be honest, I need to read in about this document, but I'm maybe using the document, but and what I can see is, in general, it sounds good. When we just clarify in this point what I say that. Yeah. It's what I say. Gracias, Eduardo. Yeah, no, I think we will develop this with more detail in the coming months, so it'd be clearer how you can participate. But I can just say now that I think we want to have the participation open to anybody who wants to participate in the membership and the working groups. These two areas are completely open, and I think it would be very easy. We want to make it as easy as possible for anybody, for any organization and any person to participate in these levels. For the steering committee and the executive board, then we will look at it further to see what is the best way to organize that, and that has to be more of a process where people are elected to it, of course. So, but I think for sure we want to make sure that Latin America has, and any of the regions have a direct representation in that level as well. Ya, dice, sí, vamos a regresar a estas cosas de los criterios y las formas de trabajo, pero quiero decir en principio que está abierto para quien quiera ser parte o ser miembro, o sea, eso es de la manera, lo estamos poniendo de la manera más fácil posible, y también que en este momento también está abierto para trabajar en los working groups, en los grupos de trabajo. Ahí cualquiera puede entrar, participar sin ningún problema. Todavía el tema, por ejemplo, del consejo consultivo o el comité directivo, aún hay que definir esos criterios de quiénes van a participar o quiénes van a ser parte de estos, pero creemos que la región de Latinoamérica, por supuesto, tendría que estar incluido en alguno de estos temas, de alguno de estos rangos. Ya. ¿Algo más? If not, then I will just look. Maria Jose? ¿Sí? I just have so this model is being considered after 2019 when I know it's a proposal, but if it would work this way, it will be after 2019, after you finish your role in the action committee. Mi pregunta es si esto se está proponiendo como un modelo después del 2019 y que ellos terminarían como su rol dentro del Comité de Acción. Yes, exactly. So we are going through this process. We are still continuing all the other work in 2019, but this is also a process we are doing in consultation with everybody as much as possible. And hopefully we can come to an agreement, a consensus at the end of the year. Or hopefully even before the end of the year. We really hope, I will discuss in the roadmap in the next section, but we hope before the end of the year we have a conclusion to this. And then we will go in the beginning of next year in a new creation, a new platform on how we work together based on all of these discussions. Yeah, let me stop. Así es. Esto es para... todo esto es un proceso de transición por todo el 2019, esta nueva estructura, la idea es que esté próximamente. Aún tenemos que seguir haciendo consultas en todas las regiones, en otras redes, en recibir la información, comentarios al respecto, pero sí, este modelo es para implementarse en el 2020. Right? This is going to be in 2020. Yeah. 2020. Yeah, and just also, Maria Jose, I don't know if your question also relates to me and Clara in the secretariat. Yeah, for example, we are really now in the secretariat of the Action Committee. When we move into this new platform, this new forum, how we don't have a name, we will have a name hopefully later when we move to that. That is a question whether Clara and me will continue as the secretariat. I think
most probably, unless people don't want us, we're doing not a good job, then we will have an opportunity to find new people for it. But yeah, I think the idea is that it would be a new secretariat as well, and to see whether we will continue or not, that is a separate question at that point. Ya, dice, contestando a tu otra pregunta, María José, aún nosotros como parte de la Secretaría estamos viendo el tema del nombre. ¿Sí es así, María José? Perdón, me perdí un poco. Dependiendo de si ellos se considera que están haciendo trabajo o no, seguirían en la Secretaría, pero que la idea sería también abrir como eso a consulta, ¿no? A determinación de los otros miembros, pues que ahorita no se tiene claridad si seguirían ellos en la Secretaría o no. Ya, correcto. Excuse me, I have also a question, Maria. You have something that is membership. Is membership the largest body in the structure, or is the steering committee the largest body? Because I don't understand. Y estoy preguntando si esto que se pone aquí como membresía, o sea, o pertenencia en la traducción, sería como el cuerpo más grande, digamos, o el órgano más grande del modelo, o si el comité directivo sería el cuerpo, el órgano más grande del modelo. Yeah, that's a good question, Maria. I think how it was presented to us from the consultant, that the membership would be the largest assembly for the platform. So this is where everybody would participate, and this is where the big decisions would be made on the large questions. The steering committee would be a smaller group that meets every month, that has a representation of the different structures, so the different regions, the different thematic issues. So that, and that is a question how it will be formed. Is it going to be elected? Is it just something that it will be nominated? These are all questions we have not discussed yet. And we have not even discussed if it's even necessary to have a steering committee like that, or we have something else. So it could be something else that makes more sense. ¿Alguien me puede ayudar a traducir? Porque me entró una llamada y me salió un poco, perdón. Sí, que efectivamente, así como se presentó en la consultoría, esto de la pertenencia, tal como está traducido, sería algo así como la asamblea y sería el órgano más grande donde estarían, donde se tomarían las mayores decisiones. Tampoco todavía es claro si el comité directivo realmente existiría o tendría esas funciones que están ahí. Eso es algo que todavía está en discusión. Thank you, Colin. Maybe just a suggestion. Maybe it would be good to call it assembly instead of membership, because it's a little bit confusing. Solamente estoy haciendo una sugerencia, y es que quizás sería bueno llamarlo asamblea en lugar de membresía o de pertenencia, porque puede ser un poco confuso, ¿no? Thank you. ¿Algo más? Muy buena sugerencia, gracias. Dice. Una sugerencia de mi parte es que el comité directivo, me parece, por la experiencia que tenemos en la mesa transfronteriza, que visto así se dificulta mucho el llegar a consensos en el trabajo, y la sugerencia tal vez sería que existieran por temática y por regiones subcomités o grupos de trabajo. O sea, quiero intentar conectar esto de los grupos de trabajo con el comité directivo, de tal manera que el comité directivo no fuera eso tan amplio que se ve ahí, sino más bien una síntesis de los grupos de trabajo, que en el comité directivo estuvieran representados todos los grupos de trabajo por temática y por región.
¿Me di a entender? Creo que sí, Okay. Eli. She said, I had just suggestion. It's about maybe in the directed commission and the directed consultation. It's very important. It is also to be representative about for the subjects or special. For example, is in the working groups. Maybe also in this kind of working groups, someone's going to need to be also in consultation in the director consultation. ¿Cómo se dice? Perdón. Consejo consultivo. The border, I guess. The border and consultation, and I think it's important just to be all this representation, but also has the capacity to make decisions and structure ways. So that's my suggestion. I don't know if it is well, but that is what I'm trying to say. Yeah, that makes sense. Yeah, I think we will need to see exactly in the executive, the Comité Directivo, the executive, the steering committee, exactly that, how we can get the correct balance of representation from the different regions and the sub-regions as well. Of course, it doesn't make sense to have then every national level organization be represented, because then it will be the same as the Asamblea. So we will have to see what makes sense and how, if we have something like this, how we can make it work in an effective way. So thanks, that's helpful. Perdón, me entraron, es que me está llamando alguien más. Perdón, ¿pudieran traducirme? Perdí esto. Sí, comenta que se tendría que buscar que hubiera representación en el órgano del comité directivo, pero que no fuera lo mismo que la asamblea. O sea, que no hubiera un representante a cada nivel nacional, porque sería lo mismo que la asamblea, sino que se tendría que elegir bien cómo habría representatividad en este comité directivo para que pues sí las regiones estuvieran bien representadas o los países, pero que no fuera o que no funcionara de la misma manera que la asamblea. Gracias, María José. Disculpen. If there's nothing else, let me just finish with the last part, if that's okay, on the roadmap. Si no hay algún otro comentario, voy a pasar a la última parte, que es la hoja o línea de ruta. This shows us how we will go in this process for this year. Y va a mostrar los pasos para este año. This report was completed by the consultant and finalized in February. That's number one. El tema de la consulta, finalizarla, la consulta de este modelo que hizo Germán, que se finalizó, que ya finalizó. We are at number 2 now, where we are presenting this report and doing this similar consultations like we're doing with you for many different regions and with different civil society groups. Yeah, we're in number 2 right now. Estamos en el punto 2, en donde estamos compartiendo el informe de este modelo, de esta consultoría en todas las regiones, en las redes, y estamos en este proceso. But we also don't want to just talk to ourselves. We want to talk to the governments, the United Nations, other funders and other partners. So in number 3, in next month, we will also have 1 or 2 consultations with non-civil society groups as well. Estamos también hablando con las agencias, con los gobiernos, presentando esto, y también decir que serán las consultas próximas en abril. ¿Sí? And in number 4, then we will take all this information. We will come back with a new proposal based on everything that people have told us, like you have been telling us with some very good ideas already. So we will take this and come up with a new version, and then we will again come back to you
with another round of consultations between May and July in number 4. This is the stage 2. La otra parte es que estamos en este proceso, después de presentar este informe, esta consulta a todas las redes, organizaciones, regiones, vamos por eso es lo que estamos haciendo este ejercicio de preguntarles y vamos a modificar lo que se tenga que modificar y presentarles a ustedes nuevamente lo que surgió del nuevo documento. Y esto será entre mayo ¿yo say July o July? Sorry. July. Yeah, May to July. Mayo y julio de este año haremos esta segunda fase para compartirles. And then in number 5, from August until October, we will be developing, again, because we have already talked to you then again in May to July, we will then come back with the final proposal on how we see this development. So this will be the final stage of how we develop this. Y entre agosto y octubre, después de la llamada que tendremos entre mayo y julio, obviamente habrá ya un documento final donde también lo vamos a presentar y entonces entraremos en la fase del desarrollo de este modelo, o sea, cómo realmente se va a dar este desarrollo para la implementación del modelo. And then by the end of October, we hope we can finalize the drafting of what this will look like in the future. So this will be the last point of the process. Y a finales de octubre ya estaremos con los últimos y el borrador final de este modelo futuro para implementarse. And finally, we will present this in the GFMD in Quito. Y finalmente, esto se presentará en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo en Quito. And then from next January 2020 onwards, then we will begin to implement this new platform, new model. Y ya para el 2020 ya estará el tema de la implementación de este modelo. So this is just for your information on what the process is for this. Esto es la información para compartirles cómo va todo el proceso con ustedes. Hacia ustedes. Any questions? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Está claro, está bien. Gracias. Perfecto, Edgardo. Y considero que los ajustes y las preguntas van a surgir en la medida que tratemos de implementar esto, de abrir los grupos de trabajo. Yo sigo pensando en grupos de trabajo o subcomités del comité directivo para poder realmente participar a ese nivel con temáticas puntuales, porque solamente en ese nivel podríamos, en las regiones, por ejemplo, en este momento, es muy relevante en la región centroamericana el plan de trabajo que México va a implementar hacia Centroamérica para los 3 países principales expulsores de migración, supuestamente, porque también en Nicaragua hay migración. Y este es un momento súper importante para participar en las mesas de trabajo a las que México está convocando para construir este plan de inversión para contener los flujos migratorios masivos. Entonces, construir o conformar un comité o un subgrupo o subcomité de trabajo alrededor de este plan es sumamente importante para incluir la problemática puntual de esta región de Latinoamérica, que no es la misma de Sudamérica o
o del mismo México, ¿no? Okay. I think she say something like reflection about how really in this model, what your presentation, we really to have to be included in this model and the region and different subjects and different issues we have. So I think it's she says, I continue thinking because all the subjects are not problematic. And she put example what happened in Central America and in relationship with Mexico too, with the government. So she's so thinking, and that so many ideas are really important to make. So include participation and subcommission of sub-assembly for really work together in this kind of ways. Yeah, exactly. And we will definitely come back again in May and July to talk to you again when we have more information and a new version of what we have been presented here. So we will come up with some changes to that based on what you have already given us, some information. So we will definitely come back to you in May and July. And then we hope, as I mentioned before, we hope we will have an opportunity between August and October to have a meeting. So we hope to have at least 1 or 2 representatives from Bloque to participate in that meeting. But this depends on if we can raise the funds for it, which is always the big question. Yeah. Dijo, definitivamente es importante y por supuesto que vamos a regresar a estos temas y hacer más información para compartir y ver cómo queremos este modelo. Creo que primero digo en inglés. I think also it's so important. What did you say in the start? Also, if we have something idea, something common, we can go and enjoy to the web page and to say, oh, we make it this one. I think maybe it's possible if somebody has before in May and July, and people have a big feedback, we can do it directly to the pages. Le digo que también es importante, como lo dijo al principio, ¿no? Que podíamos encontrar esta información directamente en la página y que si hay una sugerencia o un comentario lo pudiéramos hacer. Que si creo que lo podemos hacer, si hay alguna idea en concreto, y no tal vez hasta mayo y junio, en este tiempo hacerlo. Y, bueno, y que también, perdón, y decía él que por supuesto, estaremos en mayo y junio rezando y se harán más consultas y esperemos, obviamente, que 1 o 2 participantes del bloque estén participando. Digo, obviamente es un reto siempre el tema de recursos, pero ojalá sí se pueda, o sea, participando físicamente para dar los aportes para este nuevo modelo. Es lo que dijo. Go ahead, Colin. No, nada más. For us, this has been really great. I hope it has been helpful for you also. And yeah, like what Itzel says, definitely anytime at all, you can email to Clara or me or go to the webpage or use the form there, whatever way you like, just send it to us. And of course, you can send it to us in Spanish and we will reply as best as we can. Sí, dijo, nada más, eso es todo y nada más reafirmar lo que dijo Itzel sobre, claro que pueden hacer sus comentarios, incluso si es en español, nosotros vamos a encargarnos de que lo entendamos y escuchar sus comentarios. And a big thanks to Itzel and also Maria Jose for helping with the interpretation for today. We hope in the future when we have these meetings we can pay for an interpreter, but at this moment we don't have the resources for it. But it's really a priority for us, so we will try in that way. En este punto solo quiero agradecer en especial a María José y a Itzel que nos ayudaron en la interpretación para la reunión. Esperemos que en próximas reuniones podamos ya tener un traductor oficial y pagado para esto, pero sí agradecer el trabajo para que esto se hiciera posible. Sí, muy bien. Saludos, gracias. Put in the chat something, thank you and gracias. And definitely we appreciate this call. We appreciate all this information to share for all these colleagues from Bloque. I think it's very activity inclusion for participate and this information now it's in the ground, you know, and especially for you voices. I think we talking last week about this. It's really good exercise for inclusion and
participation, and this is also capacity to build in. So I think we really appreciate this time for all of us. Yeah, of course. Yeah, thank you to Bloque for organizing it. Thank you so much. Dijo, claro. Gracias. Ok, pues gracias. Tengan Saludos, buen día, Muchas buena semana. gracias a todos. Gracias, Giselle. Chao. Thank you so much. Bye bye. Bye. Ciao.